Hoy creo que la prédica o el sermón, como le queramos llamar, será un poco distinto a los acostumbrados. En primer lugar, quiero hablarles de la Biblia, el libro más bello, valioso, que contiene la vida, y la vida que contiene es para llevarnos a la vida eterna. Y no nos quedemos en el camino encontrando la muerte. Es el libro más importante y único a la vez, porque habla del Espíritu y el Espíritu nos habla. Es la voz de la palabra, porque realmente cuando uno lee la palabra de Dios y está centrada de corazón con los pensamientos en el Señor, es lo mismo que estar recibiendo de su propia boca las enseñanzas de este libro. Este libro tan importante lo escribieron todos aquellos que fueron héroes de la fe, que gastaron su vida sirviendo al Señor. Le sirvieron contra viento y marea, con desprecio, y lo menos que recibieron fue siempre el amor del pueblo que tenían que guiar, como al mismo Dios se lo hicieron. Pero ellos siguieron sirviendo al Señor, y el Señor seguía esperando a su pueblo. Podemos, gracias a Dios, en este tiempo oír con oídos espirituales la palabra, y tengamos en cuenta que dice: oíd lo que el Espíritu dice. No dice lean la palabra de lo que dice el Espíritu, dice oíd lo que el Espíritu dice. Yo creo que tengo mucha razón al decir que este libro habla, tiene la voz de Dios. Para mí, yo no tengo duda. Será tal vez que es un motivo de gozo, de llanto, de todas las cosas buenas, de arrepentimiento que nos viene cuando estamos conectados con Él. Muchos se prenden de un teléfono, de lo que sea, para escuchar voces. Y a la Biblia la hacen a un lado porque para ellos puede ser aburrida, cansadora, repite siempre lo mismo. Pero no es verdad que repite lo mismo. Cada vez que se lee la palabra de Dios, de acuerdo a nuestros ánimos, de acuerdo a nuestras voluntades, la palabra nos habla, la palabra nos advierte, la palabra nos bendice, la palabra nos castiga. Porque dice su palabra que Dios al que ama castiga. Y de acuerdo a las advertencias que nos hace el Señor, nuestra conciencia misma nos castiga cuando no hacemos las cosas como a Él le agrada. La Biblia es el único libro que tiene verdades y cartas de amor y mensajes de salvación. Tiene la gracia que al oír su voz en la palabra y obedecerla, nos limpia ese corazón ennegrecido, maloliente, lleno de acciones injustas, que nos dañan, nos enferma, porque cuando nos viene el arrepentimiento de lo que hacemos, decimos, es un cierto castigo que Dios nos permite, porque la conciencia nos acusa. Y podemos sentir eso porque es el Espíritu Santo quien nos está advirtiendo en la palabra de Dios. El Señor nunca ha dejado a su pueblo, ni lo dejará. Aunque el hombre esté dañado y enfermo por la enfermedad del pecado, y el pecado es contagioso, porque mucho al pecado le llaman cosa linda, libertad del cuerpo y del alma.
hacer la voluntad del hombre y no la de Dios. Pero llega un tiempo que ese sentimiento encangrena la conciencia. O nos puede ser más vile, o nos puede en el arrepentimiento hacer una nueva criatura. Dios creó al hombre para ser un pueblo, como ya lo sabemos, para Él, para que ese pueblo lo amara, que Él pudiera tener una relación como le hubiese gustado, porque Él no tenía impedimento de hablarle y que ellos lo escucharan. Pero por el motivo del pecado, ellos no pudieron aceptar que Dios les hablara. Les espantó cuando escucharon la voz de Dios. Hoy, gracias a la misericordia del Señor, podemos escuchar su voz en la palabra, en el mensaje que nos puede traer un hermano y que nos llena de vida, nos llena de luz, nos llena de esperanza. Porque es la palabra la que da la vida, es la palabra la que trae el consejo, es la palabra la que da el consuelo. La palabra nos advierte, la palabra nos bendice, la palabra nos maldice. Porque Dios mismo dice, escojamos la bendición o la maldición. Todo está en nuestro proceder y en el estar de acuerdo con la palabra de Dios. El pueblo de Dios siempre se apartó del Señor y el pueblo de Dios siempre lo buscó. El Señor siempre se esforzó de tener a alguien para que su pueblo se volviera a reunir. Podemos nombrar a Noé, podemos nombrar a Moisés, a Abraham, a Jacob y cuántos más, mucho más, siervos de Dios que en su infinito amor al Señor le sirvieron para que este mensaje, para que estas cartas de amor llegaran a nosotros hoy todavía. No hay un hombre en la tierra. Cuando digo hombre me refiero a la humanidad, a todos en general, que pueda decir te amo con la verdad que Dios dice que nos ama. El amor de Dios es un amor sacrificial, un amor que nadie lo puede igualar. Él escogió a Israel para amarlo, para cuidarlo. Israel lo dejaba, Israel siempre se iba de su lado. Y Dios hizo lo posible y lo imposible para traerlo a Él. Por eso que les invito a leer en Oseas 11, versos del 1 al 5. Cuando Israel era un muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole en los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Con todo eso, Israel igual se apartó del Señor, pero el Señor les prometió una promesa que tal vez ellos en ese tiempo ni le escucharon, pero una promesa que ya era para un futuro lejano. Y esa promesa está en Isaías 61, del 1 al 11. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos,
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra doble deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocausto. Por tanto firmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son los linajes benditos de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Amén. Esta promesa la tienen los pueblos de Israel para todos aquellos judíos que están habitando hoy la tierra y que todavía no participan de la gloria de Jesús. Pero Dios los ama y cuando llegue el día de justicia, el Espíritu Santo trabajará en ellos y muchos de ellos buscarán al Señor y serán recibidos en la nueva Jerusalén también, permitido también a través del linaje de Cristo para el reino de los cielos. Ellos ya tienen la justificación hecha, pero aún no les llega porque la promesa tiene que cumplirse al final de los tiempos, después que Jesús haya levantado a su pueblo. Como vemos, Dios hasta el último de los tiempos de los judíos en la tierra, de ese pueblo que se le apartó, veló por ellos, por Israel. Y ya al final del tiempo que a ellos le quedaba ya para que Dios confirmara su salvación, envió a su Hijo Jesucristo. Porque Jesús vino primeramente a los judíos, no vino a los gentiles. Vino al pueblo de Israel. Y el Señor envió a su Salvador. En primer lugar, vino al pueblo que Dios había escogido para él, el cual también despreciaron al enviado. No creyeron que ese niño que había nacido de una mujer en la pobreza, porque María era una mujer nacida entre los pobres, una mujer viviendo como cualquier persona sin ninguna riqueza, con el pan diario, pero tenía algo muy especial, algo tan precioso para el Señor. Y más que la virginidad del cuerpo de María, era la virginidad de su alma. El Señor la vio tan preciosa para él, a esa alma, que la escogió para madre de su Hijo. Esa era la riqueza de María, la riqueza de su alma, su humildad, su humillación ante el Señor, cuando le dijo: he aquí tu sierva, hágase tu voluntad.
Muchas veces los cristianos, si nos ponemos al lado de María, somos tan poca cosa en humildad. Queremos tener todo para seguir al Señor. Queremos tener lo que nunca tal vez hemos tenido: salud, dinero, amor, libertades que no le hemos tenido. Cuando sabemos que María tuvo la riqueza de llevar al Hijo de Dios en su vientre, pero sufrió la humillación que el mundo le dio cuando estaba ella esperando ese hijo. Sufrió los tormentos de su hijo y cada día amó más y más a su Creador. Y cuidó de ese vástago que llegó del cielo a la tierra. Y cuando se hizo hombre, es lo más precioso que hemos tenido en todo el mundo. No hay otro hombre en este mundo que tenga la preciosura, la hermosura del alma y del espíritu de Jesucristo. Entregarse al Señor, creer en el Señor, es maravilloso. Los judíos no lo entendieron, menos quisieron saber de Él cuando vieron su origen, que no nació en el palacio de un rey, o no era el padre un hombre rico, o que no tenía ejército, no tenía trono. Para colmo entró a la ciudad de Jerusalén en un burro prestado, la máxima humildad. Pero el burro es el símbolo de paz para un rey. Cuando un rey entraba montado en un burro a un lugar, era un signo de paz. Si iba a caballo ya no era lo mismo. Y lo despreciaron de tal manera que pidieron su muerte, lo escupieron, lo apedrearon, lo maldijeron. Pero él, estando en la cruz, le dijo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta historia que nos muestra el Señor en estas cartas de amor, porque es una declaración de amor hacia la humanidad, que nadie lo ha hecho ni nadie lo podrá hacer. Dice el Señor, cuando vio que esto ya no resultaba, que ya el mundo no podía entender, que tenía que buscarlo, rendirse a Él, decide de enviar a su Hijo, sabiendo que iba a acontecer lo que ya hemos visto arriba. Pero era una promesa que también tenía hecha para su Hijo. Y vamos a leer en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si bien el Señor, el Dios Padre, envió a su Hijo primeramente para rescatar a los judíos de la mano de Satanás, de la muerte, del pecado y de toda la maldad que había, también lo envió al mundo. También en ese momento, cuando su Hijo llega a la tierra, venía también con otra misión. Era buscar, a encontrar almas perdidas para formar un pueblo. Un pueblo que realmente pudiera amar al Señor. Era el propósito de Dios, de abrazar a todas las personas. No importa qué hacían ni qué han hecho, Él las ama y solo quiere salvarlas. Al Señor no le importa lo malo que hizo, no le importa quién es, ni de qué color, ni de dónde viene, ni qué nacionalidad. Él vino al mundo a tomar ese pueblo. Había tomado esa decisión, que de todo lo despreciado del mundo, el Señor Jesús formara un pueblo.
Y así comenzaron a llegar. Después que muere Jesús resucita, comienza el Señor Jesús a formar la iglesia. Lo hizo con sus siervos primero, con sus apóstoles. Y comenzó la iglesia. Esa iglesia que Jesús tiene que llevarla al cielo. Y tiene que llevarla al cielo, pero la tiene que preparar de tal manera. Primeramente la iglesia lo tiene que recibir de corazón, amarlo de corazón, como Él la quiere amar. Como ha sido siempre su deseo, amarla sin medida. Y la comienza a enamorar con sus actos de amor en la tierra, con sus promesas de amor, perdonando todos sus pecados y se volvían a Él. Él podía perdonar sus pecados, limpiarlo, hacerlo acepto a la presencia de Dios. Pero tenía que hacer mucho más que eso el Señor Jesucristo. Tenía que hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Lo podemos leer en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Él tenía que ser entregado de las manos del Padre. Nos entregó a nosotros el Hijo, un regalo que merecíamos nosotros para recibir al Hijo, para que ese Hijo tuviera que ir a la cruz para pagar por nuestras faltas. Qué amor la del Padre, qué amor el de Dios. Hay tanta gente que está en la inmundicia, desesperada porque está enferma, porque tiene necesidades. Y no piensan que cuando uno sabe que Dios los ama, estamos completos, estamos llenos de cosas buenas, de cosas bellas, sobre todo del alimento espiritual. El entender realmente que Dios nos ama, si así viviéramos la vida, comprendiendo que ese Dios que no lo vemos, pero que está, y que está en nosotros, porque el mismo Jesús lo dijo. Cuando le dice el Señor, el que me ha visto a mí, el que me ve a mí, lo ha visto al Padre, porque el Padre estaba en Él. El Padre, si está Cristo en nosotros, también Dios está con nosotros. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Y qué somos nosotros para nosotros mismos? Nada. Nos despreciamos porque nos cuidamos como Dios quiere que nos cuidemos. Cuando nos dice que vivamos en santidad nos parece una exageración. No, es imposible, estamos en el mundo. Porque es imposible para Dios resucitar a un muerto. Yo creo que eso podría ser más imposible que vivir en santidad. Y aparte, ¿por qué? Porque no estamos solos. El Espíritu de Dios está con nosotros. El Paracleto es el ayudador que tenemos permanente, que estará siempre con nosotros, hasta por toda la eternidad. Es el que nos enseña el camino, el que nos muestra si estamos desviando nuestros pies, el que nos avisa del pecado, que nos da todo para que nos libremos de él. Y podemos decir, imposible vivir en santidad. Está escrito porque sí en la palabra de Dios, sin santidad nadie verá al Señor. Una cosa es caer en un pecado porque somos carne y en un momento podemos tropezar.
Pero el arrepentimiento tiene que venir corriendo a nosotros a una velocidad que el ojo de humano no lo podía medir. Porque no podemos vivir siendo pecadores delante de Dios, pecadores de conciencia. Y hay un motivo muy hermoso por el cual Dios nos pide santidad. Él ama a su Hijo y la iglesia está prometida como la esposa del Cordero. Nos escogió también para que, ya lo he dicho muchas veces, para que seamos templo del Espíritu Santo en este mundo. Pero a eso se nos suma que somos la novia del Cordero, la futura esposa, la mujer virgen pura, entregada a un solo amor. Y ese amor no es cualquier cosa, hermano. Es el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, volcado en el ser humano que lo quiere recibir. Estamos en los últimos tiempos. El tiempo se acorta. Y tenemos que estar preparados. En el cielo ya está preparado todo para la boda, para la cena del Cordero. Ustedes se han dado cuenta con qué velocidad pasan la semana. Yo saco acá pensando que preparo una palabra para el día domingo y ya se me hace corto para tener el otro mensaje. Y no porque no tenga de qué hablar, sino porque los días encima cae uno sobre otro. No hemos visto a nuestro Rey, pero Él está. Y tenemos que conocerlo en plenitud. Por eso es muy importante que veamos ahora el Marcos 1:17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Seguir a Jesús y conocerlo. Y vamos a leer Filipenses 3:8-10. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de reconocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él aún en su muerte, si en alguna manera llegase a ser la resurrección de los muertos. Aquí vemos con claridad que el cristiano no puede permitirse el lujo de pretender, de querer estar siempre bien, de querer estar sano, de querer estar... Son padecimientos los que tenemos en esta tierra, porque no pertenecemos al mundo y el mundo nos combate, pero sabemos que siempre tenemos la victoria. Si miramos Pablo, el que tiene estas palabras, ¿no? El que despreció tanto a Jesús, por eso todo el que no lo busca ahora, por ahora si escucha esta palabra, pueda que entienda, que lo entienda que lo escuche, no que sea de oída, como muchos cristianos, de oída, por eso no le prestan atención, ni se mueven a hacer la voluntad del Señor como el Señor quiere. Confiesa que son cristianos, pero son cristianos de la secreta porque muchos no les ven su actuación como hijos de Dios. Si vemos la conversión de Pablo, fijémonos la actuación de él.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí vemos cuando Pablo le dice, le pregunta al Señor, porque yo creo que hay muchos que no lo conocen. Al Señor Pablo no lo conocía, los conocía de oída, y de oída lo odiaba a Jesús, y por eso es que perseguía a sus seguidores. Y muchos cristianos de oída lo conocen al Señor y no saben lo que requiere Él para que se los lleve al reino de los cielos. Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? Preguntémonos de corazón: ¿quién eres, Jesús? Y cuando Jesús nos dice en su palabra lo que quiere y quién es, tenemos coraje para preguntarle y la voluntad: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Fue maravillosa esa conversión de Pablo, porque a la pregunta que le hizo el Señor y lo que el Señor le respondió, Pablo nomás tomó la decisión de servirle, de seguirle y darle la vida en pago del amor que Jesús tenía por él. Pablo se enamoró de Jesús, pero su amor no era mayor que el de Jesús, porque si Jesús hubiera tenido el corazón que tenía primero Pablo o algo parecido, hubiese tenido odio por Pablo, porque había permitido que muchos de sus seguidores murieran. Pero hay una cosa, que todos los que habían muerto en Jesús, Pablo les había dado la oportunidad de tener la corona, porque al morir así sacrificados en una muerte que no tenía que haber pasado, según a los pensamientos humanos, ellos no hubieran recibido la corona, pero se entregaron mansamente a la muerte, la decidieron, no negaron a Jesús, porque la podían haber negado mientras soltaban los leones o los querían decapitar. Ellos no se mantuvieron en la fe. Y Pablo conocía todo eso. Y ese dolor en ese momento, ese dolor lo conmovió. Y se arrepintió hasta los tuétanos, Pablo. Por eso le dijo al Señor: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Usted a lo mejor no ha hecho, o yo no he hecho decapitar a ningún cristiano ni nada parecido. Pero muchas veces hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Le hemos preguntado de corazón al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O se vive la vida lisa y llana como la tiene en el mundo, y Dios está en oración, en las peticiones, y a lo mejor Dios quiere otra cosa. Él lo sabe. La fe de Pablo fue mucho mayor que la de los discípulos. Los discípulos primero vieron todos los milagros que Jesús hizo y dudaban muchas veces. Pero también puede ser porque ellos todavía no tenían el Espíritu en su ser. Estaban guiados por el Espíritu de Cristo, pero les faltaba todavía ese toque especial. Que gracias a Dios todo cristiano que hoy se convierte, el Señor se lo da, porque Él ha hecho una promesa y la cumple. Si me amáis,
Guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es una verdad tan grande. Jesús a Pablo lo tuvo que tirar del caballo. También a veces tenemos que esperar que Jesús nos tire del caballo cuando ya tenemos el Espíritu Santo, que es nuestra fortaleza y nuestra guía. Debemos de recapacitar. Y como dije recién, y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Cristo tuvo que morir y resucitar para lograr que nosotros tuviéramos la vida eterna. Porque era la única manera que podíamos estar unidos a Él, en el Espíritu. Nosotros no somos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene todas las promesas terrenales. Nosotros tenemos todas las promesas espirituales, las promesas que están en el reino de los cielos, porque el reino del Señor Jesucristo es el Rey del cielo. El mundo ahora está gobernado por Satanás, el príncipe de las naciones. Jesús es el Rey del cielo. Y viene a buscar a su iglesia para darle la honra más grande que se le puede dar a un ser. Él ha formado a la iglesia, así como nosotros somos uno en Él. La iglesia es una persona en Cristo. Y la ha transformado en su novia, en llamarla novia. Y la tiene que desposar. Y por eso tiene que pedirle a la iglesia siempre que tiene que ser santa, 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 porque se la tiene que presentar al Padre. Por eso sus vestiduras tienen que estar impecablemente blanca, inmaculada, resplandeciente, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga. Es la novia, la esposa del Cordero, que cuando venga a buscarla, tiene que llevarla al cielo y presentársela al Padre. Entonces pensemos cómo tiene que ser nuestra vida, cómo correspondemos a ese amor tan virtuoso y maravilloso. El Padre nos regaló al Hijo, nos lo dio. Y el Hijo no tuvo que comprar con su sangre. ¿Qué queremos? Por más que hoy no tengamos un templo para estar reunidos, un lugar, lo mismo lo hacemos acá, pero démosle fe a la palabra, escuchemos la palabra, volcámonos a estar como nunca en la fila de los cristianos. Aunque tengamos que morir destrozados, como sea que tengamos que partir, o que el Señor nos venga a buscar así como estamos, con un cuerpo transformado. Pero los golpes que tengamos que llevar en este tiempo, los azotes que nos dé el mundo por la manifestación del diablo, no importa. Si en nuestro corazón, en nuestra alma, está el Señor Jesucristo velando por nuestra vida, en la presencia del Espíritu Santo. Jesús fue a la cruz. Jesús padeció los tormentos que padeció en la carne, porque el Espíritu Santo lo sustentaba.
El Padre lloraba en el cielo, velaba a su Hijo en llanto de ver su padecimiento, pero amaba al mundo tanto que no podía decir: paren, es mi Hijo, porque tenía muchos hijos a la vista, y esos hijos iban a subir a través de su Hijo Jesucristo. Podemos decir que la Biblia no es una carta de amor, una carta que para siempre nos sirve a nosotros, para estar enamorada de nuestro Salvador, eternamente agradecida al Padre en amor sincero y puro, como al Espíritu Santo, glorificándolos en todo nuestro ser, cada día, en cada momento. El vestido blanco de la novia está preparado, sin celo, sin orgullo, con plena humildad, con entrega total al Señor, con sufrimiento, con tribulaciones, con necesidades, con todas esas cosas, porque nuestras obras tienen que ser todas para el Señor, como el Señor las hizo. Él murió destrozado, despiadadamente destrozado, desnudo, burlado, sin fuerza, pero tenía la victoria. Tenía el poder de su Espíritu, el poder del Espíritu Santo, que le volvería la vida, porque esa vida no hacía falta a nosotros. Por eso el Padre permitió que su Hijo fuese sacrificado, porque era la única manera que Él nos podía levantar, a través de su Hijo, cuando su Hijo nos diera de su Espíritu para revivirnos cuando nos entregamos a Él, y más luego ser parte de la Iglesia, que Él ha formado como la esposa del Cordero, porque como esposa del Cordero tenemos derecho de reinar con Él en el reino de los cielos. Esa es la verdad de las cartas de amor de mi Señor. Cartas de amor que si el mundo las conociera, vería lo maravilloso y grande que es el amor de Dios. Es un amor que nada ni nadie lo va a quebrar. El que pierde el amor de Dios es porque Él se separa del Señor, no porque el Señor lo eche fuera. Dios echa fuera a aquellos que no tienen la vestidura para entrar a las bodas. Por eso es bueno que pensemos que para entrar a la boda del Cordero tenemos que estar con las vestiduras santas, limpias y sin mancha. Como dice en Apocalipsis, que se le ha concedido a la iglesia que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, que esas son las obras de su iglesia, esas obras que llenan de amor, que cuidan con amor al niño, al anciano, al necesitado, al enfermo, al que está mal, aún al ladrón, al asesino. Uno tiene que tenerles consideración, porque no sabemos si Dios los tiene escogidos para su reino. Y tener la palabra sabia que tuvo el Señor es lo más perfecto que podemos hacer. El cristiano tiene que estar preparado para llevar las buenas nuevas en todo momento. Es el anhelo del Padre. Y como dice Daniel 12:3, los entendidos son los que demuestran la sabiduría, no solo con su manera de vivir, sino el testimonio y el afecto de vida que llevan
porque guían a muchos a una recta manera de vivir. Resplandecer significa que serán transformados y que la gloria de Dios se refleje en ellos y por medio de ellos. Así que tratemos de ser entendidos en la palabra de Dios, para que le sirvamos como le sirvieron tanto héroes de la fe, como los del Antiguo Testamento, como los del Nuevo Testamento, que en el principio fue Jesús. Y así, María, porque tuvo que tener valor para aceptar lo que le aceptó a Dios en su condición de mujer virgen, ya comprometida para un matrimonio, pero le sirvió al Señor. No le fue impedimento eso para servir al Señor. Y a veces a nosotros que se nos asienta una mosca, ya no es un impedimento para servir a Dios. Que Dios nos bendiga y nos tenga misericordia. Y que al final del tiempo podamos dar un grito de victoria, corrí la carrera y me he ganado la corona de vida. Dios los bendiga, hermanos, y vamos a orar. Le voy a pedir a Laura que ore, ya que no puedo pedirle a otro hermano acá que ore, para que esta palabra sea de bendición, la podamos asimilar todo y darle la gloria y decirle al Señor, como el Espíritu Santo nos dice, ven Jesús, ven pronto a llevar a tu iglesia. Allí ayúdanos, Señor, a cruzar por este valle en victoria. Gracias, Señor. Amén. Señor y Padre, es tanta la piedad que tienes sobre nuestras vidas, Señor. Señor, que esos lazos de amor, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, sobre nuestros corazones, Padre, es incomprendible para nuestra mente, Señor, a veces tan malvada, tan perversa, Señor. Pero tú te encargas con paciencia de llamarnos. Y eres, Señor, el que quita el yugo de nuestra cerviz, Padre. Señor amado, si en ese constante llamado que haces a nuestros corazones, Padre, ¿cómo no podemos estarte agradecidos? Te suplicamos, Padre, que pongas el valor, Padre, para poder alzar la bandera de justicia, Señor. En cualquier lugar donde nos hallemos, frente a cualquier persona, que podamos enarbolarla, Señor, la justicia que viene de ti, Padre, que es la fe en Jesucristo, Señor amado. Que podamos rescatar esas promesas, Señor, que nos has dado, aferrarnos a ellas, Señor, y no soltarnos, Padre. Te suplico, Señor, que fortalezca, Señor, la fe, Padre. Que fortalezca, Señor, la convicción, Señor, de cada uno de nosotros, Señor, para que podamos dar pasos firmes. Y aún en la distancia, Señor, podamos esforzarnos, Señor, unos a otros, Señor, alentarnos, Padre. Podamos, Señor, ser una mano de consuelo al hermano, Señor. Te doy gracias, Padre, por ese ejemplo de amor que nos has dado, Señor. Ese ejemplo eterno, Señor, que ha marcado nuestras vidas, que es esa cruz. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, el regalo más maravilloso que jamás nadie podrá darnos, Señor. Te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios.